Bueno, como dice la ingeniera Ida, pues retomando temas, sobre todo lo que ya hemos visto en todas estas charlas donde se han analizado la implementación de las gasolinas oxigenadas, los pros y los contras, pues dentro de la programación se desea tener hoy una charla que consideramos que es muy importante porque vamos a permitir analizar aquellos puntos positivos y negativos que se le atribuyen a una mezcla de etanol y hoy sí vamos a permitir que se hagan las preguntas en línea y las respondiendo uno a uno con el fin de dar mayor claridad sobre esto. Es bien sabido, y esto hay que dejarlo claro, que el bioetanol tampoco es la solución mágica a todos los problemas, que como muchas de las soluciones energéticas que se ven en el mundo, pues el hecho de implementar una nueva tecnología no necesariamente involucra que todos los elementos van a ser positivos, pues desde el uso hasta de energías eólicas, donde puede tener elementos negativos como es la contaminación visual, el uso de algunas tierras que se tenían para otros fines y cosas así. Lo que se busca siempre en en todas estas implementaciones es que el balance final, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, pues de positivo, y que ninguno de esos elementos negativos dentro de ese balance pues genere unos impactos que puedan afectar sustancialmente o la vida o la salud de las personas. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, pues porque sí existen en la actualidad pues estudios en los cuales se demuestra que pueden haber, debido al RVP, pueden existir puntos negativos como ser más volátil la mezcla y entonces facilita la evaporación de algunos compuestos que nadie niega que son cancerígenos, pero vuelvo y repito, dentro del balance total, dentro del balance de masa final, de impacto sobre la atmósfera y sobre las personas, pues siempre está dando un punto más positivo. Pues lo podemos ver, por poner un ejemplo, como decía ahora la ingeniera Dida, en la implementación de la parte eléctrica de vehículos eléctricos, pues tiene todos los pros, tiene todas las ventajas y podría tener, pero siempre también tiene parte de desventaja. Eso no es bueno. ¿Y de dónde viene el origen de la electricidad? Puede venir de orígenes muy limpios, como es la hídrica o eso, pero pueden venir de orígenes no tan limpios, como podría ser quema de carbón. Y lo segundo es, bueno, ¿y cuál es la disposición final de las baterías o de otros compuestos? Entonces, al final, si uno pone un punto sobre la mesa y se queda sobre ese punto, pues uno puede mostrar de que efectivamente hubo un incremento negativo de algunos de esos elementos. Pero el llamado acá es el balance final, y sobre ese ya muchas ciudades del mundo, como lo vamos a volver a repasar ahora, ya han hecho esos trabajos y ya han podido documentar los impactos positivos al final, el balance dentro de todo el ecosistema. Bueno, básicamente, para recordar, esto es un programa que está fundamentado en el impacto de varios ejes. El primer eje es por un ambiente, pues ya se tiene mediciones sustanciales en reducciones de los compuestos de CO, DCO y NO. Reducciones de azufre, pues debido a que se puede decir que casi su azufre es nulo, se puede decir casi, desde el punto de vista normativo y a lo que se busca las gasolinas, reemplaza componentes indeseados en gasolinas como silenos o benzenos, y este reemplazo es, pues, básicamente es porque no tiene. Entonces si yo le pongo un 5 o un 10%, pues no va a tener eso, y reduce el riesgo de cáncer significativamente, que son temas que ya han sido publicados. Dentro de los estudios más actualizados, pues están los impactos sobre ciudades tan importantes como Beijing, Ciudad de México, Nueva Delhi, Seúl en Corea, Tokio, Japón, Beijing en China, y bueno, donde vemos que disminuciones significativas en el CO,
por los lados con mezclas de E10. Volvemos a repetir, la letra E10 significa que un 90% de gasolina normal y un 10% de etanol. E20, pues, a su vez, significa 20% de etanol y 80% de gasolina. Entonces vemos que reducciones del 3.1 o con E20 del 20.6. En México hubo mediciones de 3.1 y 20.6 muy parecidas. Entonces, digamos que estas mediciones ya son muy consistentes dentro de todo lo que se está haciendo a nivel de países. Los THC también tienen reducciones significativas en todos los países. El material particulado, que es tan importante desde el punto de vista también de salud, tiene reducciones significativas. Los policíclicos también los tiene, y toxinas pesadas, ¿cómo es eso? Bueno, entonces, digamos que desde el punto, lo que yo les decía, desde el punto de balance final en cuestión de emisiones, donde reduce unas emisiones y también por efectos de de tener un punto evaporativo, digamos, menor, pues puede tener emisión, puede permitir, no es que el etanol esté adicionando nuevos compuestos, porque ya vimos la molécula y la tenemos por acá, pues simplemente una molécula de carbono. Bueno, ahora enseguida la vemos. Es una molécula de carbono donde básicamente yo le estoy adicionando es un compuesto, unos átomos de oxígeno, ¿sí? O sea que de ahí es donde dice por qué cuando yo hago la mezcla de un etanol con una gasolina, pues en muchos países cuando los porcentajes son inferiores al 5%, se denomina como gasolina oxigenada, básicamente por esto, y ahora vamos a repasar un poco qué es la importancia de eso. Bueno, ese es el punto de vista desde ambiental, hay muchos, hay más y ahora lo vamos a ver con más profundidad. Desde el punto de vista de usuario, pues ahora vemos es de que esa gasolina, por el mismo efecto de que el etanol tiene mucha avidez del agua, entonces digamos que lo que normalmente se veían en las estaciones de servicio debido a temas de condensación. Aquí descartemos malas prácticas, porque una mala práctica pues no lo va a resolver nadie, pero a problemas de condensación donde la humedad del aire aportaba rocíos en estas capas, entonces cuando yo lleno el tanque, porque recibo el carro tanque, pues va a barrer esa humedad y esa humedad se va a ir, y eso lo que significa es de que le estoy aportando parte de esa humedad a la gasolina y no tiene ningún problema. Y es más, hay estudios que dicen que ese aporte de agua, pues, pero ya en sus moléculas de hidrógeno, ¿sí?, y oxígeno, pueden aportar significativamente mejorar la combustión. A diferencia de los tanques ahora, que cuando está recibiendo el carro tanque se revuelve toda esa gasolina y esas personas que en su momento están recibiendo ese combustible, pues están recibiendo parte de la sedimentación que estaba ahí. Entonces, por eso decimos eso. Por su beneficio de detergencia, pues ya lo hemos dicho varias veces y ahora lo vamos a ver también, de que es un limpiador de motores y por lo tanto mejora la eficiencia de la combustión. El mejor de octanaje, pues ahora lo vamos a ver con eso, y que es libre de agua también. Por mano de obra, pues por una generación de empleo formal. Esto es un hecho de que estos ingenios o esta producción, y sobre todo la de la caña, sí, que no es mecanizada, pues sí es mecanizada, perdón, pero digamos que bajo sus extensiones y todo eso permite que se hagan microciudades al lado, pues genera empleos formales, evita que esa migración hacia las ciudades y genera empleos indirectos, como ya lo dije. Desde el punto de vista de divisas, pues también lo decimos, de que básicamente cuando yo importo gasolinas, pues lo que estoy es gastando mis divisas, mientras que cuando yo estoy exportando, pues tengo la ventaja de recoger divisas. En este momento, pues lo que estamos haciendo, pues lo que se evaluaría para Guatemala es de que se dejaría de importar, quiere decir que nos agotan las divisas y la exportación, como la vamos a ver, no va a sufrir significativamente debido a la capacidad y teniendo en cuenta de que el etanol se produce es de la melaza, que la melaza es un subproducto de la producción de azúcar. Por control de precio lo hemos visto que como esos impactos donde por cualquier problema geopolítico se dispara el precio del barril y los países netamente importadores de combustible pues tienen que asumir todos esos problemas mundiales
y tener que pagar el consumidor final problemas que se ocasionan en otro sitio. O sea, discrepancias que se den entre el Mediano Oriente, Rusia, Estados Unidos y Europa, pues el consumidor final es el que tiene que llegar a pagar todos esos problemas. Mientras que cuando yo tengo otros biocombustibles, pues digamos que ya no dependo sustancialmente de esto, pues en forma tan directa, sino que tengo una diversidad porque tengo lo que se conoce como una canasta energética diversa. Ustedes, y no que estoy dependiendo de un combustible que si se enferma, por hablar en términos de que empieza a subir, pues pues me impacta negativamente en todo el elemento económico de mi país. En canastas, pues lo ideal es que un país, y ustedes Guatemala no están ajenos a eso, tengan sus fuentes de energía variadas, como es la hídrica, gas natural, el petróleo, carbón, y digamos aquí ya está un rubro muy importante que es todos los biocombustibles. Y como decía ahora la ingeniera Aida, pues dentro de toda una conciencia que está dando a nivel mundial, pues la idea es que Guatemala no sea de los últimos. Y yo me detengo mucho en esto es porque si analizamos los países como Panamá, que me tocó ser responsable en la implementación del bioetanol y eso, son países que no producen tanto etanol como ustedes. Y es más, no tienen la gran experticia hoy y el know-how suficiente, como lo vimos en la anterior práctica, de producir etanoles que tienen verdadero impacto sobre la atmósfera, porque yo puedo producir etanol con otras fuentes en las cuales casi que lo que estoy haciendo es una sustitución de un combustible por otro, pero en términos ambientales no estoy generando impactos tan positivos. Pero ustedes al tener lo que es el etanol avanzado, en la pasada charla ya nos dijeron que una certificación de eso involucra de que necesariamente tengo que tener un impacto en reducción sobre el gas efecto sobre el gas efecto invernadero y los otros elementos superiores al 70%. Entonces, eso ya sí son impactos muy positivos. Entonces, el llamado acá es, si ustedes producen de los mejores combustibles que hay en el mundo, reconocidos, de los más amigables con el ambiente y eso, ¿por qué no lo consumen? ¿Por qué sí lo exportan a los países que hoy están verdaderamente preocupados por la salud del mundo? ¿Por qué se lo exportan a la Comunidad Europea y por qué se lo exportan a zonas como California, que tienen una gran preocupación por todo el tema ambiental y la salud pública? Entonces el llamado acá es, no necesariamente hay que dejar de exportarles a ellos, pero sí empezar a tener una conciencia de usarlo en su propio país también y disminuir un poco esa importación de combustibles que ya sabemos que son netamente contaminantes. Ya habíamos visto esta parte de todo lo que reemplaza. Rápidamente recordemos que lo que yo estoy adicionando es otro combustible, estoy sumando con otro combustible que tiene una cadena adherida a él de un OH y de ahí por lo tanto que las denominaciones de gasolinas oxigenadas y todo eso. Y ahora vemos la importancia de eso. Bueno, dentro de esos, lo que estamos viendo hoy de pros, contra y eso, pues estamos viendo de que analizando un motor, pues tenemos aquí la cámara de combustión en un motor de 2 tiempos y la cámara de combustión en un motor de 4 tiempos. Dentro de toda la termodinámica y la eficiencia de combustión que genera un motor, este punto es muy importante, acá, este sitio, porque aquí es verdaderamente donde se transfiere la energía que viene en forma de química, de compuesto, y se convierte en energía calórica, y esa energía calórica se convierte en trabajo, donde lo que hace es subir y bajar, pues bajar este pistón, hace girar esto, y esto hace girar todos los elementos, la transmisión y todo, y hace mover el vehículo. Entonces, básicamente aquí, en ese intercambio de energías y convertir energías de químicas en energías calóricas y estás en trabajo, es donde nos preocupa verdaderamente la eficiencia acá. Independiente de que los carros hoy sean más livianos, más aerodinámicos y todo eso, el llamado acá es desde el punto de vista de combustión, y aquí es donde verdaderamente hace el aporte del etanol. Y lo hace por varias razones. Lo primero, ahora analizamos la detergencia. La detergencia es muy importante porque el etanol es un ampliamente reconocido limpiador de sistemas, y yo les decía que es muy normal uno comprar, hay veces el famoso aditivo que lo ofrecen en las estaciones de servicio, y si ven en la ficha técnica por detrás, su composición primaria es etanol.
¿Por qué? Porque es muy lindo, pues porque tiene un alto nivel de retirar esas gomas y todos esos depósitos que se están dando aquí de carbón. Entonces, normalmente un motor por su uso y todo eso se van generando aquí incrustaciones de carbón y se van generando incrustaciones de carbón acá en los anillos, que es el sello del pistón con esto. Entonces, ¿qué genera eso? Que cuando yo uso mezclas con el tanol, ¿sí? Estoy limpiando esta cámara y al limpiar esta cámara están sucediendo las siguientes cosas. Primero, de que ya no tengo carbones acá y esos carbones pueden volverse unas especies de bujías, o sea, de pequeños fósforos que cuando la mezcla está en este punto, se está comprimiendo y se hace la explosión antes de que la chispa de la bujía, la ignición de la bujía, haga su trabajo, esos pequeños fósforos que están por acá hacen que se presente lo que se llama una preignición. Esa preignición, o sea, el hecho de que acá haga una explosión y estas válvulas, las que estamos viendo acá por donde entra y por donde sale, aquí está abierta la válvula. Esta válvula no ha alcanzado a cerrarse en su totalidad porque su sincronismo es mecánico, no ha alcanzado a cerrarse y hay una ignición, quiere decir de que esta válvula está permitiendo de que salga parte de esa compresión, o sea, no se está haciendo el trabajo total y también genera un efecto mecánico no deseable es que se puede desgastar y eso. De acá es que cuando usamos, hay veces los combustibles, en la ciudad de ustedes, Guatemala, y por ejemplo, a su vehículo le echan gasolina regular y bajan a niveles de la costa, se dan cuenta que el carro presenta cascabeleo. Ese cascabeleo es el sonido que generan estas válvulas porque la mezcla se está prendiendo antes de que sea el tiempo ideal, o sea, el marcado por la bujía. Por eso ahí dicen que échele un combustible con mejor octanaje si uno va a salir a la costa, y eso, subirle el octanaje. ¿Por qué? Porque el octanaje es la cualidad que se le entrega a un combustible que evita que se dé preigniciones por más que se generen compresiones altas o que hayan puntos acá calientes. Entonces el octanaje es esa ventaja que tiene un combustible sobre otro. Y yo les decía, pues, y me ha tocado en más de 20 años que trabajé en la industria petrolera, no hay una diferencia significativa entre una gasolina premium y una gasolina regular, significativa en muchas cosas como en limpieza es la misma, o sea, no hay diferencia de que es que la premium es más limpia que la otra, no, que tenga compuestos menos indeseables que el otro, no, porque básicamente es la misma corriente. Lo que sí hay una diferencia significativa es en que le adicionan un mejorador de octanaje, y eso es lo que la sube a la premium, a 91 octanos, a diferencia de un 87 o eso. Entonces, resulta que el etanol tiene 105, 108, 113 octanos. Cuando yo le adiciono eso, le estoy adicionando directamente un mejorador de octanaje. Quiere decir que no solo es detergente porque quito el depósito, que ya vimos que es un problema muy grande para la detonación previa, ¿sí? Sino que básicamente le estoy aportando un mejor octanaje, por lo tanto esa gasolina puede resistir mayor nivel de compresión. Y lo otro es que ya vimos de que el etanol es un aportador de oxígeno, por eso se llama una gasolina oxigenada. Cuando yo hago acá la mezcla, ¿sí? Perdón, acá, cuando se está haciendo la mezcla de lo que es combustible con oxígeno, ¿sí? Eso depende de la tecnología del vehículo. Si es un vehículo a carburador, depende del mecánico, la calibración que él hizo, o depende del estado del filtro del aire. Entonces, la mayoría de veces para carros que son todavía de carburador o algunos otros carros que tengan problemas con el sensor de oxígeno, esta mezcla no es perfecta porque no le estamos entrando el volumen perfecto del oxígeno, y ya sabemos que para que se dé la combustión se necesita carbono y se necesita oxígeno, entonces no le estamos permitiendo eso, pero la ventaja del etanol es que lleva su propio oxígeno, entonces garantiza que el volumen de oxígeno acá dentro de la cámara sea el perfecto. Entonces vamos con 3 puntos muy importantes: su detergencia, la detergencia que ya vemos para qué es que se usa, el que incremente el octanaje, que ya vemos para qué es, para evitar que haya preigniciones, que se deje comprimir bastante y no genere la ignición antes de la bujía, o sea, que la bujía sea la única que determina en qué momento es la ignición.
Y lo tercero es que trae oxígeno, y al traer oxígeno garantiza que toda esta mezcla se queme y de ahí no salgan parte de ese hidrocarburo sin quemar. Por eso es que muchas veces nos toca que nos hacemos detrás de un vehículo y nos arden los ojos y eso. Eso es uno de algunos síntomas en los cuales uno se está dando cuenta que está saliendo mucho del combustible sin quemar. Y uno de esos puntos es o preigniciones o porque no está el suficiente oxígeno dentro de la mezcla. Si hablamos de motores de 2 tiempos, el problema se aumenta un 500%. ¿Por qué? Porque un motor de 2 tiempos, su ciclo no lo hace como en 4 tiempos acá, que es para que entre toda la mezcla, se comprime, hace la ignición, hace el trabajo, sale todo, sino que un motor de 2 tiempos, por eso se llama 2 tiempos, en 2 giros de esto hace los 4 tiempos que hace este en 4 momentos. No es que sean en 2 giros, sino que este lo hace en un giro y este lo hace en 2 giros, pero este lo hace en 4 tiempos y este lo hace en 2 tiempos. ¿Y qué significa eso? De que en un momento dado, parte de todo ese ingreso se mete aquí dentro de la cámara, ¿sí? Cuando está entrando, ¿sí? Todo el oxígeno y eso, y después se hace la compresión, se cierra este sello acá, se hace la compresión, se hace la ignición y después sale todo. ¿Cuál es el problema acá? Que normalmente esto es muy sucio y todo eso, pues los motores de 2 tiempos no son tan exactos, entonces mucho del aceite de esta cámara y lo que está acá, porque básicamente esto se tiene que lubricar, sale por este conducto y por eso se dice que los motores de 2 tiempos son altamente contaminantes porque permiten salidas de hidrocarburos, salidas de lubricantes y otros elementos no deseados por acá. Por eso a veces lo vemos que sale mucho humo por este punto. Entonces acá todos esos puntos de detergencia, de que el octanaje sea perfecto y eso es donde ayuda significativamente. Ahora lo vamos a ver en las gráficas, donde se ve que uno de los impactos más grandes es en motores de 2 tiempos. Y de acá vimos también toda la terminología, que es bueno que la vayan manejando, y es cómo es que se determina, cuál es la terminología que está adherida al octanaje. Y básicamente es un índice, que se llama el índice anti-knock, que es AKI o IAD, también puede ser pues tiene estas 2 denominaciones, ustedes manejan mucho esta, y es que básicamente es un promedio de otros 2 índices, el RON y el MON, y es un promedio aritmético, la suma de los 2 dividido 2. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el RON? Entonces el RON básicamente es un número que se saca del comportamiento de la gasolina en entornos urbanos, pero a bajas revoluciones y temperaturas. En resumidas cuentas, es un índice que sale de probar un combustible en un motor en laboratorio con las mejores condiciones, o sea, cuidando temperatura, baja revolución. Por lo tanto, este es un índice que va muy, pues, con respecto a este es 10 puntos por encima, porque esto es a condiciones ideales. Entonces después dijeron, no, pero es que si todo es condiciones ideales, eso no es lo de un vehículo en la calle, y ahí se creó el MON. El MON básicamente es el mismo índice, pero yo ya estoy exigiendo ese mismo motor, lo estoy exigiendo a unos regímenes de revoluciones y temperaturas más exigentes para que puedan tener una correlación con lo que sucede en un motor, pues digamos, de un vehículo en su trabajo diario. Entonces, de ahí salió, pues que para ponerse de acuerdo dijeron, no, pues entonces saquemos el índice que sea el promedio de ambos. Entonces, básicamente, ustedes cuando tienen las denominaciones de los combustibles, es que tienen una denominación que es el promedio entre el RON y el MON de ese combustible. ¿Y cómo es ese mejorador de octanaje? Y esto ya son pruebas, estas gráficas, hay gráficas internacionales, les quise compartir acá las gráficas que se hicieron en todo el estudio de experimentación en Colombia por mucho tiempo y con muchos, pues, y básicamente con varios combustibles. Y si nos paramos en una gasolina regular, por ejemplo, por el lado de acá 85, 86 y eso, y estoy utilizando mezclas entre el 5 y el 10, vemos que con mezclas del 10 le estoy aportando casi que cercano a 4 puntos, o sea, una 86 la estoy llevando a un 90, solamente adicionándole un 10%.
Si la adiciono un 5, pues cojo esa mezcla de un 86 y la estoy llevando a temas de 87, 87 y pico. Si lo hago con la gasolina extra, pues básicamente lo mismo. Esta es la gasolina de la que yo parto, vengo a la gráfica y encuentro la gasolina después de que le hago la adición. Entonces lo vemos lo mismo. Si cojo una 90 o si cojo, por decir, un 88 y le hago una mezcla del 10%, la llevo a una 91, o sea que yo puedo coger un 88, que es una regular, con un 10% de etanol la vuelvo una premium. Va así simplemente, o sea, no necesito adicionarle nada más, no necesito mejorarle nada más, porque vuelvo y repito, las dos gasolinas son las mismas, están dentro de la misma corriente, dentro de la refinería se producen igual, y previo antes de despacho y eso, lo que le hacen es que le adicionan un compuesto que le mejora su octanaje. Eso es significativamente la diferencia. Entonces vuelvo y repito, teniendo una gasolina regular, con un 10% la vuelvo una premium. De 86 la puedo volver una 91. Bueno, y este es el tema que habíamos visto del tema de las gomas. Por su alto grado de detergencia, lo que origina motores más limpios y eficientes, evitando en gran medida el uso de aditivos. Entonces aquí vemos la reducción de gomas, que son significativas. Vemos el tema de que el alcohol, ya lo vimos ahora, es muy ávido de unirse al agua, pues por su composición química, ¿no es cierto? Y entonces, cuando mezclamos alcohol y agua, pues no vemos separación de fases hasta un punto en que lleguemos a su saturación, ¿sí? Este es el punto de la saturación de la mezcla a diferentes porcentajes. Entonces, si tenemos un combustible con un 10%, ¿sí? Con un 10%, digamos a una temperatura más o menos de 15 grados, estamos hablando de que su saturación está cercana a 0.44, 45. 15 grados centígrados es una temperatura normal de un tanque subterráneo, ¿sí? Entonces vemos el comportamiento acá. ¿Qué es lo que nos dice esto? Y es de que si tengo mezclas con más bajo etanol, tenemos que ser conscientes de que esa biogasolina pues puede estar más susceptible a una separación de fases. Uy, que se me perdió el puntero acá. Y acá vemos cómo la tolerancia al agua disminuye con la mezcla, ¿sí? En el sentido de que si tengo menor porcentaje de etanol, pues va a tener menos tolerante al agua. Y esto ya son pruebas, también vuelvo y repito, que se hicieron acá en Colombia para determinar ya con gasolinas reales que se consumen, digamos, en Latinoamérica y todo eso. Y vemos acá que con un 10% de etanol, ¿sí? A temperaturas acá en grados Kelvin, tenemos que estas son las partículas por millón. De aquí sale una cifra de que cuando un país trabaja más o menos hasta un 10% en gasolinas con etanol, se debe tener cuidado en que no supere las 2.000 partes por millón. 2.000 partes por millón, lo decíamos la vez pasada, equivale que en una estación de servicio, que normalmente tiene tanques de 10.000 galones, equivalen a 20 galones, y lo que equivale a una altura de agua hoy, antes de la mezcla, porque vuelvo y repito, después de la mezcla no va a volver a haber presencia de agua, pero antes de la mezcla, ese tanque no debería tener más de 2 centímetros. Y la norma internacional para combustibles que no tienen biogasolinas es que los tanques no superen 1 pulgada de agua para que sea fácil de retirársela, y esa pulgada de agua pues ya sabemos que es debido a las condensaciones del mismo tanque. Entonces, de ahí sale de que como norma de protección nunca se debería de superar las 2.000 partes por millón. Y eso significa que quiere decir que hoy las estaciones de servicio todas cumplen porque ellos como parámetro tienen de que nunca manejan de alturas superiores a 1 centímetro, medio centímetro, siempre lo están retirando. Y aquí vemos un punto que se aduce mucho y es una realidad. Pues si yo tengo
tengo un combustible que se evaporaba a cierta temperatura, ¿sí? Quiere decir que tenía un RVP alto, o sea, se necesitaba mucha temperatura y presión atmosférica baja para que él se evaporara. Con la adición del etanol, la presión que ya se requiere para que ese combustible se evapore, pues va a variar significativamente, permitiendo, ¿sí? Permitiendo de que pues, el RVP aumenta, quiere decir de que más moléculas van a romper la fase líquido-gaseosa, porque aumenta la presión interna, ¿sí? Que está sobre las moléculas, y entonces puede aumentarse la cantidad de evaporación de esa mezcla. De ahí viene uno de los puntos. Y se han hecho muchas mediciones y ahora los vamos a ver. Y hay muchos artículos a nivel mundial donde dice, no, es que esto es un punto muy negativo porque se está permitiendo de que mucho de ese combustible, antes de que se queme, se está evaporando. Y lo que se ha hecho a nivel de estudios y todo eso, demuestran que con una mezcla hasta el 10%, eso no es muy significativo, ¿sí? En contraprestación de todos los beneficios ambientales que tiene. Ahora, también se dice, no, pero es que el problema es de que ese elemento que se evapora son compuestos que son compuestos orgánicos, porque aquí estamos trabajando con biomasas, ya le estamos adicionando biomasas, y esos compuestos son ya unos compuestos complejos que pueden afectar significativamente el ozono y eso. Eso es verdad, o sea, nadie va a discutir eso porque esa es la química. Pero también volvemos a lo mismo, ¿cuál es el balance final? Porque al final estos programas se miden sobre balances finales. ¿Puedo tener uno que otro elemento negativo? Sí. ¿Ese elemento negativo está bajo control? Sí. Dentro de las mediciones que hacen ya a nivel de ciudades y todo, los balances entre reducciones de toneladas y toneladas de CO2 versus aportes de compuestos orgánicos y de otro tipo a la atmósfera, ¿es positivo? Sí. Entonces, el llamado acá es que sí hay que estar pendiente de controlar el tema de la vaporización. Ahora, hay una ventaja. Los vehículos cada vez son más herméticos. Eso lo vemos cada vez que vamos a la estación de servicio y dejamos bajar mucho el tanque, abrimos la tapa y esa tapa siempre suena. Esa tapa siempre suena es porque bota parte del vapor y es que eso significa es que el tanque era hermético. Entonces, ahora lo vamos a ver en otra diapositiva para que hablemos ampliamente sobre ese tema de evaporación y su aporte al medio ambiente. Pues vimos la tabla de eso y aquí ya sí nos metemos en los temas relevantes y es, ustedes ya van a empezar a hacer con el proyecto que van a arrancar en Guatemala, ya van a tener sus propias tablas como estas. Y en Colombia se cogieron 2, 4, 6, 8 vehículos de todas las gamas, los que circulan normalmente en nuestra ciudad, en los años de fabricación normales que se vivían en otra ciudad y vehículos a carburador y vehículos a inyección. Y el resultado final es este que aquí se está publicando. Y es que en potencia, que eso es el otro. Recuerden que ahora lo vamos a ver también, de que una de las cosas que es real es que el etanol tiene menor capacidad energética. Eso nadie, medido en BTU, eso nadie lo discute. O sea, la gasolina tiene mayor capacidad energética que el etanol. Pero ahí venía, y yo uso ese ejemplo con todo el respeto de los niños. Bueno, no usemos un niño, usemos una persona mayor para no tener problemas con los niños que hay que proteger. Y es que una persona, nosotros, cuando ingerimos alimento, no necesariamente por ingerir un mejor alimento en proteína, ¿sí? Significa que nuestro cuerpo va a ser mejorado sustancialmente, porque depende de otros factores. ¿Cuál es nuestro estado de salud en todo el aparato digestivo? O sea, ¿cuál es el aprovechamiento donde verdaderamente se le saca ese nutriente a ese combustible y se convierte en energía para el cuerpo? Y de ahí viene la gran pregunta, y es que yo muchas veces podría ingerir contenido de alimentos de muy alto valor energético y no obtener esa energía en mi cuerpo, y otra persona podría obtener
podría ingerir alimentos de menor nivel energético y obtener mayor nivel de energía. Y todo se traduce es cómo está su cuerpo en la parte digestiva. Y eso se traduce en el motor es cómo está el motor para recibir eso. Ya lo vimos, por detergencia, por calibración, por tener la certeza de que la mezcla oxígeno-carburante es la misma, por detonaciones previas, que si hay una detonación previa quiere decir que no era el nivel óptimo de la compresión del motor. Esos tres elementos que estamos viendo, el octanaje, o sea, evitar preigniciones, detergencia, que ya lo vimos todo lo importante, y oxígeno que yo le estoy adicionando, superan ampliamente, y acá lo está demostrando esta gráfica, el menor nivel de energía del etanol. Si yo ya tengo ya mezclas, y esto hay que decirlo, de etanol al 85% y el 15% de gasolina, si puedo ver rebajado, ya no es esta curva, ya sí veo que esa mezcla me está aportando menor potencia a mi vehículo. Eso es consciente y eso en Brasil es consciente. Por eso en Brasil normalmente las estaciones de servicio entregan desde, bueno, la regular, cuando allá se dice la regular, esa regular ya por ley tiene un 10%, o sea, ya no se consiga ya gasolina menos del 10%, pero ya puedo tener el 30, el 50, el 75 y hasta el 100%. Entonces la pregunta es, ¿por qué una persona tiene un carro flex fuel? De ahí vemos que hay carros ya que salen, que dicen flex fuel, quiere decir que yo puedo usar hasta el 85%, creo que es 85%, ¿sí? De mezcla de etanol versus un 15% de eso, es porque por precio, básicamente. Entonces, ya cuando la persona va, pues como todos los días está variando el precio del etanol y el precio del combustible, en algunos momentos el precio del etanol está muy por debajo del precio del combustible, entonces la persona dice, pues yo prefiero este menor nivel de energía, pero su precio está sustancialmente tan bajo que en esta tanqueada voy a echar bioetanol. Entonces, perdón, voy a echar bioetanol. Entonces, para nuestro caso, que son mezclas hasta el 10%, vemos que en todos los momentos es positivo la potencia. ¿Qué es una potencia al rodillo? Para las personas que no conozcan. Mire, yo puedo medir en un laboratorio la potencia de la mezcla y un montón de cosas. Esas son condiciones de laboratorio. Y yo de ahí no debo concluir. La conclusión la hago como usted la van a hacer en Guatemala, es carros verdaderos andando. Y esos carros llevarlos a un banco de prueba y medirle la potencia de entrega en las llantas. ¿Por qué se llama en rodillo? Porque el carro se monta sobre unos rodillos, ¿sí? Las llantas se mueven como si estuviera conduciendo el vehículo y esos rodillos lo que hacen es intentar frenar la llanta. Y esa potencia que yo requiero con el rodillo para frenar la llanta es lo que se conoce potencia entregada al rodillo, que es lo que equivale a la potencia real del vehículo con su caja de transmisión, con su filtro, con su caníster, con todas las de malas y de buenas que pueda tener. O sea, estas pruebas sí son las que verdaderamente concluyen si yo tengo. Entonces, de aquí se quita uno de los mitos más grandes. No, es que el etanol tiene menor energía y entonces, por lo tanto, el carro va a tener menor energía. Pues esto fue concluyente para nuestro país. Vuelvo y repito, y ya muchos países ya han hecho esto. Lo importante es que ustedes también van a hacer eso. Y vemos que en carros de carburador el impacto es muy superior. Y ahí ahora lo vamos a ver. Ustedes en Guatemala, su parque automotor es muy alto en esto, en carros a carburador y motos dos tiempos. Entonces, mire, significativamente la potencia aumenta, ¿sí? Pero en todos de ellos aumenta. Básicamente en este, ¿no? Que es un Vitara, no sé, pues no tengo suficiente información para ver por qué no aumentó. Debe ser por todo su grado de tecnología que permite que sus sensores de oxígeno que tiene el vehículo, la calibración del carro, el modelo, pues no llegó a superar ampliamente eso. Y otra parte importante que se dice es que no, es que el vehículo va a rendir menos porque se va a evaporar más. Mira, aquí vemos el otro punto, es eso, que se dice, no, es que va a rendir menos porque si tengo la misma potencia, quiere decir que voy a conducir los mismos kilómetros.
O sea, no es un problema de potencia. Entonces lo otro es, no, es un problema de evaporación. Básicamente, vemos que depende de la tecnología del vehículo y la estanquidad. Unas veces es positivo, otras veces es negativo, pero el balance final dentro de todo el parque automotor, ¿sí? Se puede decir de que es positivo. En este rindió más en el Corsa, en este rindió menos, en este rindió más, en este también, en este rindió un poco menos. Bueno, mire que esto es un balance que lo lleva a un balance neto. Y aquí viene uno de los puntos importantes. Cuando uno lee la literatura, vuelvo y repito, está muy radicada en el evento de que dice, sí, hay mayor capacidad evaporativa por el RVP y todo eso. Pero al final yo lo veo en el vehículo es cuánto estoy emitiendo a la atmósfera de ese combustible sin quemar, o sea, en el tanque, ahora lo vamos a hacer en dónde. Y es, pues básicamente eso se ve en rendimiento. Si a mí se me evaporó ese combustible, pues yo voy a, a tener menos kilómetros por galón. Y aquí lo vemos que no es significativo eso. Entonces, mire que estas dos gráficas son muy concluyentes porque ya son en el último punto de la cadena, donde yo sí puedo dar fe de eso. Y pues este es el que más se le reconoce y se le atribuye y es el beneficio ambiental. Como vemos en un carro, y mire, lo decíamos ahora, mire el efecto que tiene ambientalmente en carros de carburador, en motos dos tiempos, o carros descalibrados, o con problemas del sensor de oxígeno, todo lo que decimos, mire, es un impacto donde ahí sí verdaderamente se capturan las toneladas. Bueno, ya vimos que también se captura demasiadas toneladas en la producción del etanol, porque estoy haciendo coingeniería. O sea, cuando estoy utilizando la caña, muy poco se está yendo al etanol y mucho se está viendo a generar energía eléctrica limpia. Entonces ahí sí se está dando una reducción importante, pues cuando hablamos de etanoles avanzados. Cuando no hablamos de etanoles avanzados de maíz o de otras fuentes, ese impacto no es tan importante digamos, en el balance final de huella de carbono. Pero si aquí estamos haciendo el ejemplo de Guatemala, que ustedes son unos productores de etanol avanzado de los mejores del mundo, ¿sí? O sea que están compitiendo ambientalmente con producciones de etanol de otras fuentes como maíz, sorgo, arroz y eso. Y ustedes son los que producen lo más limpio que hay en el mundo. Y a eso le sumamos que tienen un parque automotor, y ahora lo vamos a ver, ya viejito, ahí verdaderamente es donde ustedes hoy van a empezar a medir este efecto. Hoy, dentro de poco, las universidades de ustedes y los entes de investigación van a poder dar respuesta a una pregunta que hicieron una vez ahí en la charla y es, bueno, pero se espera que cuántas toneladas de CO, de monóxido de carbono se va a evitar. Ustedes van a dar esta respuesta. Porque para ustedes, vuelvo y repito, por tener etanol avanzado y por tener un parque automotor antiguo y que de pronto las prácticas de mantenimiento o las regulaciones de ustedes, no sé si allá, pues en Colombia y en varios países ya es una exigencia que cada año ese vehículo tiene que ir a un banco de prueba, cada año, cada uno de nosotros tenemos que ir allá y en ese banco de prueba se le mide esto y si las emisiones no son en lo que deberían de estar, ese vehículo no es certificado y en un sistema electrónico, ni siquiera es un papel que se pueda violar, en un sistema electrónico no se le da la certificación y las cámaras de vigilancia que ya hay en todas las ciudades, son cámaras inteligentes, detectan esa placa y relacionan esa placa con si tiene el certificado o no, e inmediatamente a uno le llega al celular y a la casa una multa que es altísima, quiere decir que ese carro cuando sale a la calle, cada vez que pasa por las 200 cámaras que hay en la ciudad, está siendo reportado. Bueno, que es lo que esperaríamos que en todos los países exista, porque ahí sí verdaderamente no es que yo voy una vez al año, me dan un papelito y ese papelito, no quiero decir en Guatemala, en otros países del mundo, ese papelito se puede dar manejo distinto, venir, hacémelo así, no, sino que ya son sistemas enlazados electrónicamente con tecnología de Internet de las cosas, donde me detectan al segundo si mi vehículo no pasó la prueba cuando yo estoy transitando en él. Entonces volvemos a lo mismo. Ahora es que verdaderamente ustedes en Guatemala van a poder concluir y decir, mire, cuál es el impacto significativo en esto. Y dentro de ese balance que vimos ahora de aportes de algunas emisiones no deseables versus la reducción de otras emisiones, van a decir, verdaderamente estamos contribuyendo para el mundo y para nuestros hijos. Y aquí lo vemos en partículas por millón que son tan mencionadas en todo momento.
que también tienen riesgos cancerígenos de todo tipo. Como vemos nuevamente que en vehículos a carburador, y en este es muy parecido a un vehículo de dos tiempos, tiene reducciones. Y mire que hasta esta inyección, o sea, aquí uno ve que no necesariamente si vemos este Allegro, en CO es muy eficiente porque tiene sensores de oxígeno, pero no necesariamente ese vehículo que es de inyección es muy eficiente en términos de partículas por millón. O sea, como si en un vehículo de alta tecnología también tiene impactos positivos. En este, pues parece ser que no hubo mucho impacto. Este vehículo dio indiferente tanto en monóxido como en eso. No me atrevería pues, a decir por qué se concluyó. Pues habría que buscar, todo esto está documentado. Bueno, otro punto de los mitos, que es el tema de hoy, y ahora voy a abrir el micrófono y sientas en libertad de volver a hacer la pregunta de algo que ya hablamos, porque lo importante es como generar el espacio del debate, es que se aduce, no, y no es que se aduzca, es que es una realidad de que el etanol de por sí es más corrosivo en presencia de aguas, de humedades, y entonces cuando yo le adiciono ese 5, del 5 al 10% de etanol a esa mezcla, pues ese combustible es más corrosivo y me puede generar daños y eso. Miren, en la industria se utilizan mucho los materiales de acero al carbono. Y yo he visto fotos, hay veces que circulan donde levantan la tapa de la estación de servicio y muestran que debajo esa tapa está muy oxidada. Pues la verdad es que sí está oxidada, porque es que hay humedad sobre esa y porque esta mezcla puede afectar eso. Pero mire las mediciones que se hacen. Entonces, volvemos, es una tapa que puede tener básicamente casi 3 octavos, sí, casi media pulgada o hasta más de espesor. Y lo que vemos es básicamente una capita superficial de óxido. Y mire, pues llevémoslo a números. La industria mundial, que es muy exigente y sobre todo la de transporte de combustibles por oleoductos, porque si eso es corrosivo, pues va a atacar las tuberías de los oleoductos y quiere decir que van a haber explosiones, muertes y todo. Y ellos tienen como una norma general de que todo lo que ellos transportan debe estar en su punto de corrosión por debajo de 1 milímetro por año. Eso es nada. Y vemos que las pruebas que se hicieron de acero al carbono bajo este instituto, que es el de automotriz, mostró que las velocidades de corrosión están por los lados de 0.013 y 0.020 milímetros por año. Quiere decir que si comparamos estas dos cifras, estamos hablando de que es el 2% o el 1.3% de la norma. O sea que no es significativo eso. Y en ese punto. Ahora, los vehículos ahora todos están certificados para E10 y enseguida lo vamos a ver. Enseguida lo vamos a ver. ¿Qué significa eso? De que ya en algunos elementos que podrían presentarse parte de eso, pues ya tienen recubrimientos que evitan que se presente eso. Para los E10, para un flex fuel, como hay varios allá en Guatemala, creo que la ingeniera tiene uno de ellos, pues ya sus recubrimientos y eso le permiten contrarrestar este efecto negativo. Entonces, digamos que en esto. Ahora vamos a ver la parte de compatibilidades, que también mucha gente lo pregunta. En una estación de servicio se pueden presentar problemas y voy a tener que reemplazar los elementos de la estación. No, la respuesta es no. Y lo vemos en esto. Si yo voy a almacenar gasolina, como es la que yo estoy recibiendo de mi distribuidor mayorista, la voy a almacenar en mi tanque subterráneo E5, es recomendado hacer el carbono, que es el que es normalmente el que encontramos hoy en las estaciones de servicio. O puedo tener fibra de vidrio reforzado con plástico, que son los nuevos tanques, pues que se reglamentan ya para las estaciones nuevas. Quiere decir que mi tanque no se va a afectar el de la estación. Que hay veces muestran que hay corrosión en el tanque. Mire, yo pues tengo una experiencia de manejar redes de más de casi 1.500 estaciones de servicio. Ser, pues, persona responsable como vicepresidente de esa área, como gerente técnico y todo eso, y nunca tuvimos ese problema. O sea, básicamente esto no es un problema para eso. Tanques de 100 quiere decir que donde recibo yo, quiere decir en la planta de distribución estoy recibiendo el etanol puro. ¿Necesito un tanque especial para eso? No.
es el mismo tanque al carbono con el cual yo almaceno hoy la gasolina, o puedo tener hasta otras cosas. O sea que no nos estamos metiendo en tecnologías aeroespaciales, ni en decir, no, es que ya como tengo etanol, necesito tanques de acero inoxidable que son 3 o 4 veces más costosos que un tanque de hierro. No. O le tengo que pintar con una pintura muy especial los tanques, o eso. No, es lámina negra, como se conoce en el argot popular. Bombas, pues básicamente son los sellos. Los sellos no pueden ser esos antiguos sellos, pero ya todas las bombas hoy que se usan tienen sellos de carbono o cerámica o teflón. O sea que en el 99.99% de las bombas que hoy se venden en el mercado son con estos sellos. Sellos de tuberías, la cinta teflón que hoy usa todo el mundo. Yo creo que hoy ya nadie usa una cosa distinta al teflón. Nuestros abuelos de pronto usarían alguna cosa rara. Medidores usados para E5, muy buena pregunta. Mire, entonces cuando con la mezcla el medidor se va a dañar y por lo tanto a mí me van a entregar menos combustible en la estación de servicio, eso. No, lo que sí hay es que hay que hacer una práctica de hacer una calibración, ¿sí? ¿Por qué? Por la detergencia. Porque ya vimos que muchas de esas gomas que tiene hoy la gasolina puede servir de sello en la cámara, o sea, genera una medida, digamos hoy, de un tipo, y cuando yo lavo eso, todo el medidor, pues necesariamente ya no están las gomas y tengo que volver. Es la misma práctica que hoy hacen cuando desarman un medidor de una estación de servicio, lo lavan completamente con todos los aditivos, que vuelvo y repito, utilizan etanol casi que puro muchas veces, y ese medidor queda limpiecito y vuelven y lo ponen en la estación. ¿Qué tiene que hacer ese técnico? Hoy, antes del etanol, que siempre lo hacen una vez al año, una vez cada 2 años, pues volverlo a calibrar. Hoy esto sucedería, solo que no tengo que desarmarlo, sino que él ya se me está limpiando. Los medidores, no hay que cambiarlos. Los sellos de los medidores, no hay que cambiarlos. Son los que hoy normalmente se usan como orden y todo eso. Filtros de combustible. Mire, esa es otra pregunta que me hizo. Entonces, ¿la estación va a tener que cambiar filtro? Puede que sí, pero vuelvo y lo digo, pues es que es lo normal. Si yo hice una limpieza de mi sistema, pues yo tengo que necesariamente, toda esa suciedad se tiene que ir al filtro. Gracias a Dios, no se va al vehículo, sino que se va al filtro del dispensador de combustible. Y el de la estación va a ver que su filtro pues se le va a saturar a los pocos días si no tiene una buena práctica en su sistema. Si tiene una buena práctica, no le va a pasar nada, pero si no tiene una buena práctica. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues tiene que cambiar. Esto es un punto positivo para el usuario final, porque cuando vamos a ir a esa estación, necesariamente nos van a garantizar un combustible muy limpio, porque la detergencia del etanol limpió todo lo de la estación. Entonces, ese señor no tiene una buena práctica de mantenimiento, el etanol se la va a obligar a hacer. Entonces, no, es que la estación va a tener un mayor costo porque va a tener que entrar a usar, pues, a cambiar sus filtros. Señor, eso es del día a día suyo, es que usted tiene que garantizarle al usuario final tener un sistema limpio, y ese sistema limpio quiere decir de que sus filtros tienen que trabajar para evitar que eso me pase a mí y por lo tanto cambie el filtro. Bueno, esto mismo sucede en el vehículo. Podría suceder que con la implementación de eso, el filtro de gasolina del vehículo haya que cambiarlo. Entonces la gente dice, vio, con la entrada del etanol, mi carro falló. Y la pregunta es, ¿qué le pasó? No, que se quedó sin combustible. ¿Y por qué se quedó sin combustible? No, porque ya no hay paso de gasolina. ¿Y por qué no hay paso de gasolina? Porque el filtro se taponó. Oiga, eso es positivo. Usted lo que hizo fue una limpieza de su sistema y gracias a Dios el filtro funcionó y taponó todo eso. Entonces la pregunta es, si yo tengo una casa sucia, alguien me barre y esa basura la llevo a una bolsa, yo no puedo decir, es que usted ahora me hizo gastar en la bolsa. No, señor, todo lo contrario. Algo positivo es que alguien le barrió su casa y lo mínimo que usted tiene que hacer es comprar la bolsita. Entonces, y después de ahí ya no necesita más bolsa, porque eso le va a estar limpiando constantemente y no va a evitar que se acumulen esas gomas y esos sedimentos. Entonces, otro mito que sale, es que se me paró el carro porque el filtro se taponó, porque no pasa la gasolina. No, señor, usted lo que hizo fue que le hizo un lavado a todo su sistema y tenga precaución. Normalmente no hay que cambiarlo para que tampoco se alarme. Pues en la historia que yo tengo de Colombia, de Panamá y otros países donde he sido responsable de la implementación de eso, el parque automotor no ha sido tan impactado y se ha vuelto una costumbre, pues es un filtro que no vale nada, pero sí tiene un punto muy positivo.
ya no volví a comprar ese aditivo. Cuando el mecánico me decía, yo le preguntaba al mecánico, bueno, ¿y por qué el carro está como tan desforzadito eso? Lo primero que decía el mecánico es, compre un aditivo, a ver si limpiamos todo el sistema antes de que desarmemos. Pues mira, aquí no tuvo que comprar el aditivo, la gasolina ya es aditiva. Bueno, mangueras usadas en la estación, no hay problema. Las mangueras que se usan hoy para entregarnos el combustible, no hay ningún tipo de problema, resisten eso. Y pues si quiere, se debe contactar al fabricante, sí, pero digamos en eso. Y la pistola, la boquilla, no sé cómo la llamarán allá, con la que se abastece el vehículo, no hay ningún tipo de problema. ¿Cuáles son los plásticos que se deberían de usar eso? Mire, todos los que hoy se usan. Polietilenos de baja densidad. ¿Saben qué es el polietileno de baja densidad? Una bolsa normal de mercado. No tiene ningún problema. O sea, la bolsa de mercado. El polipropileno, que son esas mangueras negras que hoy vemos que se usan en industria agrícola. El PMP, los policarbonatos. El PVC, o sea, la tubería que hoy se usa para conducción de agua potable. No tiene problema. Polietileno de alta densidad es perfecto. En esto se hace hoy casi toda la industria de plástico. Y este otro. Entonces, de aquí, pues el autor da esta recomendación, que la manera más eficiente para minimizar los problemas de compatibilidad del bioetanol con otros materiales es utilizar un bioetanol de elevada pureza. Entonces, volvemos a ver el origen del bioetanol. Pero si usted, su bioetanol es un etanol avanzado, de aquí cumple la norma 10.000 veces. Con baja acidez, lo mismo. Ese etanol tiene controlada la acidez y eso se mide muy simple. Y cuando se implementa un programa de estos es que se colocan los pHímetros, que es, digamos, un equipo muy simple, bajo costo, y cuando el productor de etanol le entrega al distribuidor para que haga la mezcla, le mide eso y si no pasa el parámetro lo devuelve. O sea, aquí no hay problema en esto. Bajo contenido de cloro, perfecto. Sulfato, hierro y sodio, perfecto. Todo esto lo chequea. Y un consecuente control riguroso de pH, ya lo vimos con el pHímetro, y conductividad eléctrica. Y la conductividad eléctrica básicamente es la que afecta en términos electrónicos de átomos la corrosión. Es uno de los elementos importantes. Entonces, si yo controlo la conductividad eléctrica de ese origen, de ese etanol, pues no voy a tener problemas de corrosión. Mire, y esta es otra tabla que es importante, pues ahí como referencia la van a tener ustedes, pero vengo, por ejemplo, a estos. Papel cuero no tiene problema, imagínense, o sea que yo podría tener empaques en cuero, pero sí tengo problemas de corcho. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque se los conté la vez pasada que en muchos países existe la Asociación de Vehículos Antiguos. Esos vehículos antiguos protegen mucho sus vehículos, pues los custodian, y cuando hacen abastecimiento hoy de ese combustible puede tener problemas. No, es que tiene problemas con el corcho. O sea, ese empaque que tiene el carburador se le va a dañar. Entonces, ¿cuál ha sido mi recomendación? 2. Si ese vehículo es tan costoso, pues porque ya es antiguo de todos sus modelos y eso, y es un vehículo que no lo usan en la calle porque es de museo y lo prenden es apenas algunos momentos pues para que no se peguen los motores, pues la recomendación es almacenen gasolina antes del bioetanol o consigan gasolina que se las pueden vender antes de la mezcla del bioetanol. Van a consumir tan poco que no va a tener problemas de corcho. O la otra es que el vehículo es antiguo, pero yo sí lo uso porque es el vehículo de mi familia y me gusta salir los fines de semana en ese modelo 54, eso, pues reemplace el empaque del carburador por un empaque de hoy, de línea, que lo consigue en cualquier sitio y no va a tener problemas de corcho, porque usted no está buscando una certificación de antigüedad, sino que usted tiene un carro antiguo muy bien cuidado, pero usted sí lo usa. Pero para un museo, pues tiene, vuelvo y repito, las dos opciones. O le reemplazan eso, que muchos me dijeron, no, es que no se pierde por el hecho de tener corcho, no se va a perder el certificado de antigüedad, o almacene gasolina, que es mínimo, sin esto, o en su momento contacte a un distribuidor que le venda esa gasolina no tan ambiental para que eche en su vehículo. Bueno, entonces mire que ese es otro de los famosos mitos de eso. Y lo vemos hoy muchos dicen, no, pues que yo no estoy tan seguro, es que Guatemala va a ensayar, ¿qué le va a pasar a los carros? Mire, estas son placas, estos son fotos de lo que hoy sale casi en todos los vehículos, donde siempre hacen relevancia. En este dicen hasta el
Uy, no leo. Ah, bueno, si dice 98, 95 acá. No, pero este es el octanaje. Este es Ronnie Mon. O sea que este es el AID. No alcanzo. E6, creo que aquí dice E6. Bueno, este me parece muy bajo, pues. Pero si ven aquí todos son E10, E10, E5 para unas, E10. Entonces, mire, de aquí saqué, el día antier saqué, bueno, la semana pasada, busqué el catálogo de las motos Yamaha y todo eso, y mire que lo dice, gasolina normal sin plomo, gracias a Dios. Bueno, les cuento para los que no saben, el plomo es un cancerígeno, bueno, es de los, mejor dicho, eso sí que es cancerígeno, pero se usaba mucho en la industria porque es el mejor antidetonante. Mejor dicho, el plomo es el mejor aditivo para tener gasolinas de alto octanaje, pero es que la contraprestación era que nos estábamos muriendo. Entonces de ahí se prohibió casi en todos los países del mundo, no quiero decir en cuáles se usa hoy, hasta es un país cercano a nosotros lastimosamente, usan con plomo y todavía, lastimosamente. Entonces, ya después pasó a un compuesto como el MTB, algunas veces muy cuestionado todavía, y se le aducen algunos problemas, para mejorar de octanaje, pero ahora, pues digamos que entró una de las grandes ventajas, que es el etanol como mejorador de octanaje. Entonces de ahí viene pues la historia de que debe ser sin plomo y eso. Bueno, básicamente por dónde evapora un vehículo. Y esto es porque estamos hablando con más detalle de ese problema que puede tener en una implementación de esto, de que el punto 00, yo no sé cuántos ceros, puede afectar la atmósfera porque por el RVP, o sea, la presión de vaporización va a aumentar y por ende van a saltar más moléculas de la fase líquida a la fase gaseosa y por ende eso va a subir a la atmósfera y va a afectar evidentemente a la atmósfera y a las personas. Básicamente un vehículo evapora hidrocarburo en reposo cuando el motor está caliente, cuando está en circulación y en reposo cuando el motor está frío. ¿Por qué? Pues porque ese vehículo puede tener microfugas, ya cada vez es menos. La pregunta es, ¿por dónde sale? Mire, rara vez uno ve eso, que rara vez uno ve que los motores hoy son más limpios. Bueno, los motores, de ahí vienen los motores más antiguos, pues son motores que a veces uno abre la tapa del motor y encuentra que encima está mojado con hidrocarburo, algunas mangueritas y eso. Ahí sí se da esto. Pero hoy los motores, hoy, modelos 2010 para acá, son motores que esto se puede decir que es cero, porque si no tiene por dónde salir. No tiene por dónde salir. Esos son sistemas totalmente sellados, no sale por el pistón, no sale por las mangueras, no sale por las líneas. Puede que salga algo, pero eso ya no es del combustible, sino del lubricante. Puede que salga por la tapa de las válvulas, que es la que a veces vemos que está un poquitico mojada el lubricante, pero no es por el combustible, es por el aceite que tiene el motor en esa parte superior donde están las válvulas. Bueno, entonces digamos que desde el punto de vista mío de las mediciones que se han hecho, carros del 2010 para acá, se puede decir que esto es cero, cero casi. Evaporación de hidrocarburos en ciclo duro durante la recarga de combustible. Esto es verdad. Y ahora lo dije. Cuando nosotros vamos a llenar nuestro depósito del vehículo, abrimos la tapa. Y siempre escuchamos ese famoso ruido que hace... Eso es combustible evaporado. Eso es una realidad. Pero el combustible evaporado es tenga o no tenga bioetanol. Ahora, es real. Si tiene bioetanol, puede que se evapore un poco más acá en ese combustible que tengo acá. Entonces, verdaderamente, este sí es uno de los puntos en los cuales negativamente se influye. Pero volvemos a decir ahora, el volumen que se genera en este punto versus etanol y sin etanol, porque no es que con el etanol sí se evapora y sin el etanol no se evapora, pues hoy lo escuchamos, solamente que cuando con el bioetanol va a evaporar un porcentaje significativamente mayor, pero que ya lo vimos. Si fuera que con el bioetanol se evaporaría más, en la gráfica que vimos de rendimiento de combustible, yo voy a tener entonces cada vez menos combustible acá. Entonces quiere decir que me rinde menos, porque tengo menos.
y vimos en las gráficas que en un motor real, probado en vía pública, de varios vehículos, no mostró un efecto sobre eso. Entonces, podría decirse, intuirse, aunque no concluirse, porque después le pueden a uno hacer todo ese balance estequiométrico y todo eso, de que no es tan apreciable esta parte. Y el otro es, bueno, en emisiones, pues este sí lo sabemos hoy, que tiene emisiones, pero de ahí tenemos la gran ventaja que muchos de estos elementos, muchos de ellos, por no decir casi todos, tienen reducciones sustanciales, y eso es, por eso es que se llama una gasolina ambiental que reduce todos estos elementos. Por aquí una abejita, bueno. Y mire conclusiones, y lo pueden encontrar, que se encuentran hoy pues, en muchos de los estudios que se han hecho preocupados por la mezcla y sobre esos elementos. Y les puse eso, les puse este para que lo tengan ustedes como referencia, ¿sí? Donde verdaderamente pues, dice que los impactos y todos, pues que hay que hacer las mediciones. Pero hay mucha literatura de eso, entonces, pero digamos que en la práctica es que estamos hablando como en la última diapositiva que yo les puse, es que ustedes no van a ensayar, ustedes no van a ser los primeros, están lastimosamente dentro de los últimos que ya están implementando y en los que hoy ya tienen como comunidades europeas, como California, que es tan exigente, ya han hecho ese balance entre lo negativo y lo positivo y han encontrado que significativamente, bueno, también porque ellos utilizan etanol avanzado, significativamente el aporte positivo del etanol en esto es un elemento a implementarse, independiente a los estudios puntuales sobre determinado elemento o otro elemento. Para que una comunidad europea hoy lo ponga obligatorio, no es por un tema económico, porque para ello hasta sería más barato comprar hidrocarburo a un etanol avanzado que tiene mayor precio de un etanol no avanzado. Y lo mismo California. En todo Estados Unidos creo que se usa etanol no avanzado, a diferencia de California. ¿Sí? Entonces, California, porque hoy paga más por un etanol que es avanzado, ya sabemos qué significa eso, si su balance másico y de contaminación no le irá positivo, entre lo que ya sabemos, puntos negativos que se dan en la implementación de esto y puntos positivos. Bueno, de acá también, bueno, en el año 2004, para tranquilidad de ustedes, Brasil, que ha sido uno de los pioneros, y Brasil es muy buen referente por dos razones para nosotros. Primero, porque su parque automotor es muy parecido al de nosotros. Segundo, la forma de conducir y las vías son muy parecidas a las de nosotros. Y tercero, es porque, digamos, su cultura de uso, de transporte, de todo, es más cercana a nosotros que de países como Estados Unidos y Europa. Entonces ellos se volvieron, y hasta hoy son un referente mundial de qué es el efecto. Y ellos en esta gráfica del 2004 decían, vea, si usted usa o el 5, menos del 5, por más viejo que sea su vehículo, no tiene problema. Imagínense, lo llegan a concluir. Si son flotas de 10 o 15 años, y aquí les restamos 10, estamos hablando de 1994. Perdón. O si le restamos 15 años, estamos hablando de 1986. Bueno, no sé, perdón ahí por la cosa, pero bueno, estamos hablando de vehículos del 80 y pico y el 90 y pico. Solo tiene problema en el carburador. Y hoy lo hablamos ampliamente. Por empaques, por sellos y porque va a limpiar, entonces hay que necesariamente recalibrar. Eso es mínimo el impacto. Y aquí es donde nos vamos a mover. Por ahora Guatemala y los países. Colombia, ahora les cuento un poco de Colombia, pues Colombia maneja un punto diferente. Entonces,
en este rango es que nos estamos moviendo todos los países, incluido Colombia, incluido eso. Brasil no, pues porque ellos son unos monstruos para esto. Brasil, y por eso de ahí vienen los carros flex fuel, como lo tiene la ingeniera, donde mire, se puede usar para todo tipo. Si no está certificado, no lo haga. Pero si está certificado, como son esos vehículos, por eso salen los flex fuel, es para que toda esta barra sea verde, 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 porque solucionaron todo este problema: carburador, inyección, bomba de combustible, presóstato, filtro de combustible, sistema de encendido, sistema de evaporación, tanque de combustible, convertidor, motor básico, aceite de lubricación, múltiple admisión, sistema de escape y sistema de arranque en frío. Por lo tanto, ninguna de esas partes de su vehículo va a tener problema, a excepción de carburador si su carro es de la década del 85 o del 90 y pico, hasta el 95 creo. Ahora, metámonos un poco en Guatemala, antes de abrir los micrófonos y empecemos. Mire, esta gráfica es muy elocuente porque si vemos en esta torta, estamos hablando que el 60, no, ¿cuánto es? 38 y 22 son 60, sí. El 60%, el 60.34 más exacto, de su parque automotor va a ser influenciado positivamente por el etanol, sobre todo en este. No, perdón, en este, que es el que más me preocupa. No sé en Guatemala, pero en Colombia nos llegan motos desde la BMW con la última tecnología, y no le estoy haciendo campaña, bueno, BMW, Ducati, todas esas, hasta la moto china o hindú, que su tecnología es del año 80 y las tenían guardadas y aprovechaban para sacarlas ahora porque el mercado se les abrió, ¿sí? De motos. Entonces hoy en nuestros países hay motos que supuestamente son 2020 y eran motos que estaban guardadas en bodegas desde el año 2000, no, desde el año 90. ¿Sí? Eso es inquietante, porque esas motos son de dos tiempos y esas motos son con tecnologías que no cuidan el medio ambiente. Entonces, verdaderamente el impacto sí es acá. Por eso yo les decía que sobre la pregunta que cuál va a ser el impacto en toneladas de CO2 para Guatemala, mire, uno de los puntos es este, depende del parque automotor. Y mire, abajo lo copié de la prensa libre, 4 de cada 10 vehículos que circulan en el país son motocicletas, o sea, representan el 40%. Esto es inquietante. Bueno. Y la edad, esto sí es determinante. No tanto por los problemas que pueda tener, porque ahora mismo, no, es que vamos a tener problemas por la edad. No, ya vimos que eso es mínimo. Cambió un empaque, cambió de pronto una manguerita que se le dañó. No, es punto positivo. ¿Por qué? Mire esta gráfica que no es diferente a Colombia y a los países de Latinoamérica. Mire la edad de los años. Si nos ubicamos acá en 2018, que es lo que nos interesa 2020, y lastimosamente no pude encontrar más actualizado esto y me disculpa. Lo más actualizado que conseguí fue 2018. Dice el 17% es a gasolina, o sea que aquí verdaderamente, perdón, esto es porcentaje, uy, me perdí. Ah, no, perdón. Quiere decir que en gasolina la edad promedio en el 2018 era de 17 años en motor a gasolina. ¿Sí? Quiere decir que los motores a gasolina son más viejos que los motores a diésel, que es 14 años. En promedio es 15. Otros motores acá, pues motores marinos, me imagino, por eso son antiguos motores agrícolas. Bueno, agrícolas es gasolina o diésel. Verdaderamente no sé qué sería qué otro combustible, pues porque aquí lo están haciendo entre gasolina y diésel. Bueno, no lo pongamos en esto. Lo importante es en este, que sí verdaderamente están haciendo un impacto positivo en este, porque son más viejos a gasolina que los de diésel. Esperamos que Guatemala muy prontamente se meta también en el biodiesel, porque ustedes también producen aceite, que es acá, para ya verdaderamente estar impactando todo el parque automotor. Son 17 años seguidos por vehículos de 14 años. Entonces, así va, no había leído en la parte superior. Entonces, esto es muy impactante, porque si son 17 años, quiere decir dos cosas, una positiva y una negativa. Una positiva es que tampoco es tan viejo.
Porque si en promedio es 17, quiere decir que hay excesivamente vehículos nuevos, por un lado, porque si está en 17. Pero el negativo es que también vamos a encontrar alguna cantidad en vehículos anteriores, pero que no es negativo, antes positivo ambientalmente. Entonces, no vamos a tener problemas mecánicos porque va a haber un alto porcentaje de vehículos de 0 kilómetros del año 2010 para acá, y vamos a tener algunos que verdaderamente puede que tengan algún problema en su carburador, pero que los vamos a estar impactando positivamente en forma ambiental. Y bueno, y este es por tipo de motor. Bueno, este sí, mire, como el 87% ya del combustible, ¿sí? O sea, puede que hayan casi que en igualdad, pero verdaderamente el 87% del combustible que hoy usan en Guatemala y que produce efectos ambientales van a ser impactados por EcoPower, por la gasolina ambientalmente amigable, el 87.3%. Después, cuando implemente programas de biodiesel, pues van a impactar esto. O sea que se le está apuntando al Pareto, se le está apuntando a hacer impactos positivos en ustedes, y tienen una amplia conciencia ambiental porque ustedes tienen etanoles avanzados, que ya lo vimos. No es que ustedes tengan un beneficio en Guatemala, es que ustedes deben ser responsables de que la producción del bioetanol en el mundo, que ya sabemos por esta pandemia que ya no somos vecinos, ya somos los mismos, yo no puedo tener un efecto positivo acá y un efecto negativo en otro sitio. Hoy ustedes tienen un efecto positivo en el mundo con su etanol avanzado. Bueno, y ya para abrir los micrófonos, pongo este punto, este último punto. Gracias, Aida. No, a usted, ingeniero Villegas, tenemos varias preguntas y comentarios, pero yo los quiero animar, por favor, para que no solo escuchen nuestras voces, que si pueden abrir sus micrófonos y hacerlas, porque eso nos va a ayudar muchísimo más a hacer un poco más interactivo. Idealmente, si pueden abrir sus cámaras, no sabemos quién está detrás de estas cámaras, conozco a varios, pero algunos no. Les pediría que por favor hicieran las preguntas, tal vez para adelantar a unos y para los que no se animan, me gustaría muchísimo porque varias personas han preguntado esto. Luis Fernando, tú sabes, yo en lo personal no conozco ningún país que haya hecho esto voluntariamente. Yo le comentaba aquí al colega Hugo de Pronacom si realmente se ha hecho de esta forma voluntaria o si en todos los países que tú conoces se ha hecho una política y por qué se ha hecho una política, quiénes son los involucrados, porque entiendo que no es un proyecto de un sector, de la academia, solo del MEM, sino que por qué es tan importante crear esas políticas públicas, Luis Fernando, para que lo digas y si nos compartes tu experiencia, sabiendo que no hay ningún país que lo ha hecho así como voluntariamente, ¿correcto? Ok, bueno, una buena pregunta, y es que en la charla, bueno, en la parte introductoria del ministro, él nos dio los tips. Esos tips que él dio son los tips por los cuales han pasado todos los países del mundo, y es una conciencia ambiental, porque hay una evidencia sustancial y demostrada del efecto nocivo de los combustibles fósiles sobre el mundo. Cuando hablamos de mundo es humano, vegetativo y todos los otros seres que estamos acá. Y entonces, a raíz de eso, todos los países han empezado iniciaron a replantearse sobre eso. Y a raíz de eso se generaron organismos y compromisos mundiales, porque ya sabemos que lo que yo contamino acá no necesariamente me lo estoy tragando yo, se lo puede estar tragando otro país. Entonces de ahí salieron compromisos y reglamentaciones mundiales. Y esos compromisos y reglamentaciones mundiales han sido uno de los inputs sobre los cuales los países han iniciado su modelo de implementación. Entonces, primer input es, bueno, es que yo me adherí a ciertos organismos y por lo tanto adquirí ciertas responsabilidades. Uno. Dos, para beneplácito de nosotros, los países han ido creando entes
entes que vigilan la parte ambiental. Antiguamente no existían o ministerios o direcciones ambientales, porque esa no era la, la, eh, la prioridad en su momento. Había prioridades energéticas, de educación, un montón de cosas. Gracias a Dios, nos dimos cuenta que el mundo se estaba acabando, entonces los países migraron a tener entes sobre eso, y ministerios de medio ambiente o direcciones de medio ambiente. Al crear eso, son entes que verdaderamente obedecen a una política de salvaguardar la vida y las personas y los medios. Y entre sus políticas pues está la implementación de eso. Entonces, segundo punto es, los países han migrado a tener entes reguladores de eso. Y esos entes reguladores empiezan a generar conversaciones y políticas de eso. Entonces va la segunda. Y la tercera es porque, gracias a Dios, nuestros jóvenes y todo el mundo ya está más preocupado por la vida. Entonces, eso genera una presión de universidades, de investigación de la parte médica. Entonces, al final, esos tres elementos dan la conclusión que dijo Aida. Esto, somos un mundo y lastimosamente hay veces no nos movemos en forma tan fácil, ha llevado a que los países vuelvan esto políticas públicas de obligatoriedad. En todos los países en los cuales he intervenido y he tenido la oportunidad de conocer, arranca por política pública, siempre. Y en todos los países arranca por exigencia, no por conveniencia. Quiere decir que hasta cierto nivel, cierto porcentaje, se obliga, porque esa es una de las, por eso elegimos a la gente, a los políticos. Bueno, al menos algunos no son tan buenos políticos, pero por eso los elegimos, para que ellos generen normas que nos obliguen a hacer las cosas bien. Entonces de ahí salen estas políticas obligatorias. Pero volvemos, son políticas obligatorias de lo mínimo. Es que el 5 o el 10% es lo mínimo para no impactar un medio ambiente, que a un 90% que todavía lo estoy impactando. Entonces, en resumen, para no alargarme, es obligatorio, debe ser obligatorio, porque hay gente que empieza a jugar, y somos, bueno, ustedes no, pero somos muchos países latinos que sí, que le jugamos al juega vivo. No, pero qué pereza y eso no. Es que si yo estoy afectando a mi vecino y no le voy a dejar vida a mis hijos, pues tiene que ser obligatorio. Gracias, ingeniero Villegas. Aquí no sé si Sara quiere hacer su pregunta o la puedo hacer yo también para complementarla. Sara Ortiz de la Universidad Rafael Andívar del Yarna pregunta que cómo sería el proceso de mezcla aquí en Guatemala, cuál es la propuesta, ¿verdad? En el sentido como lo hace Colombia también. Y ella dice, bueno, ¿y cómo se puede garantizar que la gasolina va a tener ese contenido de alcohol? O sea, el tema de calidad. Ok, entonces, dos preguntas. Y es, ¿cuál debe ser el porcentaje? Pues parte de lo que hoy se está viendo y lo que queremos hacer es que con lo que va a arrancar el EcoPower, se pueda concluir más acertadamente cuál va a ser el porcentaje. Ese porcentaje va a oscilar entre el 5 y el 10, porque es un porcentaje casi que es un aditivo. Ahí no estamos hablando todavía de un biocombustible pleno. Es un aditivo como lo manejan muchos países, que se los he dicho varias veces, que simplemente le dan denominación de una gasolina oxigenada, porque el efecto es un efecto no tan concluyente, sí ambientalmente, pero energéticamente no es tan concluyente, entonces se habla de una gasolina oxigenada, ni siquiera se le da denominación de una biogasolina. Entonces, el porcentaje va a estar oscilando entre el 5 y el 10, todo va a depender de todas de la prueba que la ingeniera Ida nos comentó, y de ahí los organismos de investigación pues, que existen en su país van a ser los que concluyen, porque ustedes no deben de, no, entonces la moda es esto, lo que se está usando es eso, no, con base en su parque automotor, en la altura sobre el nivel del mar, en el régimen de humedad del ambiente de ustedes, en la edad de los vehículos, en las facilidades que tengan, en la disponibilidad del etanol que tienen, en el impacto de las divisas. Al final todo ese estudio concluye en algo, porcentaje. Ahora, el segundo, se me perdió, ¿cuál fue el segundo, Aida? La calidad. La calidad. ¿Cómo se va a garantizar que realmente tiene 10% o 8, 7, lo que sea? 5? Bueno, la calidad de todo lo otro hacia atrás, pues genera con una ficha técnica, y ustedes exportan hoy
a la gente más exigente y no le rechazan. Mire, cuando Colombia arrancó este programa, cuando arrancamos nosotros en este programa, en el año 90 y pico, no se producía etanol en el país. Se producía azúcar y se exportaba la melaza. La calidad nos demoramos meses y meses entre gobierno, productor, distribuidores, en llegar al punto óptimo de la calidad y que fuera estable, ¿sí? Ustedes llevan años exportando, por lo tanto aquí no, ese punto que es delicado, ¿sí? Que es como garantizo yo la calidad, ustedes ya lo caminaron hace años y sobrepasaron a casi todos los países de Latinoamérica en tener alcohol avanzado. Entonces, la primera respuesta es, si ustedes tienen un alcohol avanzado, es perfecto. Ahora, después de que yo hago la mezcla, que creo que ahí va la pregunta, es cómo garantizo yo la calidad en temas porcentuales. La prueba es muy simple y se hace aleatoriamente en la estación de servicio. Y es muy simple y de bajo costo. Cojo un beaker para los que no sepa, recipiente de vidrio, algo así, yo no soy ingeniero químico con todo el respeto, pero bueno, llamémosle un recipiente de vidrio para los que sí son químicos y no les vaya yo a faltar al respeto. Recipiente de vidrio, porque no sé si así se llama, recipiente de vidrio, y ese recipiente de vidrio lo que yo hago es que le meto mi biogasolina, hablemos de B10, E10, perdón, B es para biodiesel, E10, se la pongo tal como me la están entregando en la pistola, no sé si ya lo llaman pistola, y la pongo en el recipiente. Y empiezo a meterle gotas de agua. Una gota, 2 gotas, 3 gotas y eso. Cuando llegue al punto en que se separe la fase líquida, que se separa físicamente, ahí van a ver que arriba queda gasolina y abajo queda agua y etanol. Cuando se separe en el punto de eso, miden eso, ¿sí? Que lo van a ver en el mismo recipiente que está marcado con sus volúmenes. Y ven eso. Ese volumen que le adicionaron al agua, si se lo restan al que debería de tener, les da el porcentaje que tenía de etanol. Así de simple. O sea, es un método que se llama método de saturación. Ya es ampliamente, se usa en toda parte y eso. Entonces, digamos que no hay que tener un equipo súper avanzado, no hay que eso. Ahora, la planta distribuidora, como práctica, y creo que Guatemala lo va a asumir, es que antes de despachar la mezcla L10 o L5 o L7.5 hacia la estación de servicio, al día, en los primeros despachos, saca unas muestras representativas, ¿sí? Entonces saca 1 o 2 muestras de los primeros despachos, las lleva al laboratorio y ahí sí utiliza equipos más avanzados, ¿no es cierto? Hay equipos que llama aculómetros y eso, y mide tanto el porcentaje de etanol como el porcentaje de agua en el etanol, mide ambos. Y eso lo hacen pues en los primeros despachos para efectos de estar seguros si la calibración de los inyectores que están haciendo la mezcla es la perfecta. Entonces, no es alta ingeniería, mi respuesta final, pero quise complementarla con todo eso. Pero la respuesta concluyente es, la calidad de esto no requiere alta ingeniería, requiere procedimientos y que los cumplan. Gracias, ingeniero. Preguntan aquí, Boris, Iván. Otra. Pregunta acá, Boris, Iván, creo que es del Ministerio de Energía y Minas. Te la hago puntual. Ahí no te estamos escuchando. Ahí estás entrecortada un poco. ¿Ahora? Ahora dinos. ¿Ahora? Sí, otra vez. Pregunta Sí. Boris del Ministerio de Energía y Minas, si en los países de América Latina que han implementado el etanol en sus combustibles, en estos países han implementado dispositivos de recuperación de vapores en gasolineras y terminales. Me imagino que si se refiere a la hora que se mezcla. Mira. Le dejo también, Boris, si quiere abrir su micrófono para hacer la pregunta más específica, con muchísimo gusto. No, creo entendérsela, porque yo vengo del mundo petrolero. Mire, la tendencia mundial, y en países muy exigentes, Estados Unidos es uno de ellos, y Europa, lastimosamente Latinoamérica no. Existe algo lo que llama recuperación de vapor.
Esto no es por el bioetanol. Bueno, y tendría el gran beneficio en el biodiesel, perdón, bioetanol. Uy, me estoy. Y es que, acordémonos que cuando yo llego con un vehículo, hablemos desde el carro tanque, ¿sí? Cuando llego el carro tanque vacío a la planta distribuidora, ese tanque, esa centina, está llena de aire atmosférico, ¿sí? La primera vez, pero la segunda vez que ya viene de regreso de la estación tiene gases de combustible, pues porque albergaba gases de combustible. Entonces, la práctica hoy, la industria hoy exige en muchos países que cuando yo lleno ese carro tanque, el aire que es desplazado por el líquido no debe salir a la atmósfera, sino que ese aire retorna por tuberías al tanque primario del distribuidor, o sea, al tanque inmenso. ¿Qué quiere decir? Que el tanque grande de la planta entrega líquido y en ese mismo volumen recoge el gas. Quiere decir que se vuelve un sistema cerrado. Quiere decir que en ese proceso de llenado de la tractomula, carro tanque, no sé cómo lo llaman allá, no hay emisiones de ese gas. Sí. Segundo, cuando yo lleno ese carro tanque lo puedo llenar de dos formas. O por encima con un tubo abierto a la atmósfera, se llama llenado por encima, se usa en muchas plantas del mundo, o llenado por debajo, donde es un sistema cerrado que me conecto por debajo y vuelvo y repito. Cuando le meto líquido, el gas que sale del carro tanque lo cojo por una manguera por encima. Entonces, en muchos países se usa eso, o ya hay países que no lo exigen, pero por ejemplo en Colombia muchas plantas ya tienen llenados de ese tipo, entonces quiere decir que no hay emisión de gases cuando yo lleno el carro tanque. Después me voy a la estación de servicio y sucede lo mismo. Ese tanque ya por la venta ya está con gas porque vendí el líquido. Cuando llega el carro tanque, meto líquido y ese gas sale a la atmósfera en la mayoría de las estaciones. Pero hay otras estaciones que ya existen en algunos países, en otros hay varios, y en Europa y parte de Norteamérica es obligatorio. Hay un tubo igual que el de la planta. Sale el gas del tanque y regresa al carro tanque. Quiere decir que el líquido que entrega el carro tanque entrega el líquido y recibe el gas, o sea que el sistema queda cerrado. En resumidas cuentas, desde el distribuidor hasta el de la estación, la emisión de gases es mínima. Esto es por un efecto, no tanto por el etanol. Esto se empezó a implementar mucho antes del etanol. Era porque todos esos gases, pues son gases que van a la atmósfera y no se permite. Entonces, la respuesta concluyente es, ¿por el etanol hay que hacerlo? No. ¿El etanol puede aumentar un poco más ese nivel de gases que se dan? Sí, ya lo vimos que sí, no muy sustancialmente, pero puede ser. ¿Se debería obligar a hacer eso? Mi respuesta es, hay tecnología y hay costo avanzado detrás de eso, porque son equipos más especializados, que los pueden tener, de pronto en las estaciones de ustedes lo tengan. No quiero decir que en Guatemala hoy no exista. ¿Sí? Pero en práctica, Colombia, Panamá, donde yo he implementado, no ha sido obligatorio el hecho de recuperación de vapores. No ha sido obligatorio, pero sí ha sido de que muchas compañías lo han implementado porque ahorran es combustible. No tanto. Bueno, la parte ambiental también es para ellos importante, no quiero demeritarlo, pero para ellos sí vieron de que al recuperar esos gases están recuperando combustible. No sé si, ahí sí le doy la palabra al que la formuló, si lo interpreté bien su pregunta. ¿Lo podemos corroborar, Aida, con él? Sí, por favor le pido a Boris si está contestada su pregunta. Es que sí, no sé si Boris está contestada su pregunta. De pronto el micrófono lo tiene cerrado, ¿qué? Sí, pero no nos contesta. Bueno. Si quieren, mientras vamos a hacer otra pregunta mientras Boris nos contesta. Nos pregunta la arquitecta. Ay, voy. Aquí está.
Es respecto al tema de los vehículos, dice, ¿hay alguna diferencia en la tecnología de modelos recientes contra vehículos que son de anteriores años? ¿Cómo afecta la mezcla a modelos bajos y cómo se desarrolla la tecnología actual en el 2020? Y si hay diferencias, si hay problemas, si son mecánicos, si son automáticos, a la hora de la mezcla, Okay. ingeniero Villegas. Sí hay gran diferencia, y no por el tema del etanol, por el tema ambiental. Para que los vehículos hoy pasen la norma ambiental, que vuelvo y repito, pues en Colombia es una obligatoriedad y está monitoreado por cámaras, y en muchos países también ya lo es. Han tenido que comprar vehículos que son más exigentes de los que se comercializan en Europa y en Estados Unidos. Y es básicamente que con los puntos de inyección, los vehículos de inyección, como gracias a Dios es muy perfecta la inyección, porque el carburador depende de un montón de cosas mecánicas, la inyección sí es exacta en el punto óptimo, tiene dos cosas. Uno es que tiene lo que se llama el famoso sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno es un dispositivo que en todo momento está midiendo el oxígeno que está entrando ambientalmente, por uno u otro, el que verdaderamente le está entrando a la cámara. Ese sensor está un poco antes ahí de la cámara de combustión. Lo que hace es que si ve que el oxígeno está bajando por cualquier cosa, filtro tapado, subir en la ciudad en que estoy viajando, ya es una ciudad sobre el nivel del mar más alta, por decir ustedes, la ciudad capital o nosotros Bogotá es mucho más alto que el mar, y ya sabemos que a medida que subimos el oxígeno es menor, quiere decir que cuando chupa aire viene menos oxígeno, todo lo otro que trae para el carro no le sirve, antes es malo, pero ese oxígeno que trae el aire cada vez es menor, entonces quiere decir que a grandes alturas se necesita se necesita que el motor esté pendiente que le está entrando menos oxígeno, entonces le debe dejar entrar más masa de aire para que el oxígeno sea el que sea. ¿Se acuerda de eso que hablamos por allá de mezcla perfecta y mezcla no perfecta? ¿Sí? Entonces, ese sensor de oxígeno es una cosa que no vale mucho y gracias a hoy ya todos los vehículos nuevos lo tienen. Entonces, primer punto, sensor de oxígeno, demasiado importante. Segundo punto, ¿cómo se llama eso? El coso catalítico, bueno, se me fue la palabra. ¿Catalizador? El catalizador y eso, pues gracias a Dios son elementos que hoy se los adicionan a los carros nuevos y ya no tan nuevos tampoco, a los antiguos no lo tienen, que lo que no soy experto en eso, pero hasta donde he leído, pues lo poco que he leído, su gran ventaja es que trabaja sobre materiales pesados, es una de las grandes ventajas, sobre materiales pesados, que son materiales complejos, que no los queman en las cámaras por la temperatura de una cámara no es tan alta para quemar un elemento pesado. Entonces, lo que hacen esto es que los atrapan básicamente, esos catalizadores y eso. Y también pueden atrapar otras sustancias como óxidos y eso. No soy el experto en eso y quiero recalcarlo, pero ese es otro punto. Entonces ya llevamos dos. Y lo tercero es que digamos que ya hay computadoras, los vehículos tienen computadores que en todo momento están midiendo rendimientos, torque y eso, y varían el punto de chispa. Ah, bueno, y el otro que es muy importante, que ya sabemos que el punto de chispa en un carro mecánico siempre está de como lo puso el mecánico cuando movió una piecita que llama el distribuidor. Entonces él lo giró y a ojo, porque en ese tiempo, perdón, a oído, en ese tiempo él decía, uy, aquí quedó el punto de chispa. Perfecto. Punto de chispa, lo que yo digo es el tiempo en el cual la bujía prende. Pero eso es a oído. Y ahí sabemos el problema de la preignición, que si el motor está muy sucio, esos carbones son fósforos que lo hacen antes o el filtro tapado y todo eso. A Dios gracias, estos computadores de hoy miden todas esas cosas y lo que hacen es que modifican lo que llaman el tiempo de ignición. Entonces, dependiendo del motor, si el motor ya está muy sucio, si no ha pasado por mantenimiento, el mismo computador lo que está haciendo es que está retrasando o avanzando ese tiempo de ignición y con eso da exacto. Creo que son los tres puntos importantes. ¿Cómo afecta o beneficia esto el etanol? Pues desde el punto de vista del oxígeno, pues ya va a haber menos trabajo para el sensor en que modifique variables del vehículo, porque no va a estar teniendo que corregir en todo momento según la altura, porque la misma biogasolina es oxigenante. Entonces, digamos que no va a estar trabajando tanto tiempo y no va a tener que hacer tantas regulaciones en la inyección y eso. Y segundo, por el efecto detergente, no va a tener los problemas de preigniciones, ¿sí?
entonces puede calibrar muy bien el tiempo de la bujía. Y por aumentar el octanaje, que es el más positivo, sí que menos va a tener que estar corrigiendo el tiempo de ignición. Gracias, ingeniero Villegas. Yo creo que tal vez también para complementarte y contestarle a la arquitecta Claudia Hernández, creo que también la preocupación de ella va en torno a que si va a aguantar el parque vehicular la mezcla o no. Creo que por ahí también va. Bueno. Sí, pero yo creo que también muy importante, Claudia, arquitecta, que ya vimos como que la edad del parque vehicular de Guatemala, ¿sí? Obviamente hay carros súper antiguos, eso lo sabemos, que inclusive no deberían de estar circulando, pero pasa, o sea, así es como estamos, no tenemos regulación como la tiene tan estricta Colombia, que tiene que sacar sus emisiones anualmente, que decía él, bueno, que eso inclusive se podría, que ya no es tan, ya no se puede falsificar, ya no se puede falsificar en Colombia. Aquí no hemos llegado a eso todavía, ingeniero Villegas, todavía estamos años luz atrás, pero tal vez aquí lo importante, arquitecta, es saber que la experiencia a nivel internacional ha demostrado que de un E5 a un E10, el parque vehicular realmente latinoamericano lo ha manejado muy bien. Ojo que, como lo presentó el ingeniero Villegas en la primera sesión, de Latinoamérica, básicamente Centroamérica que no lo usa. O sea, y México. Está ¿verdad? Ecuador, México, está Perú, está Colombia, que tenemos carros hasta más viejos que ustedes. Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, o sea, casi todos, excepto, podría decir que 2 países de Sudamérica no lo utilizan. Después se pasa a Centroamérica y esto ya de Estados Unidos para allá. Y ojo que también es muy importante saber que la mayoría sabemos que el parque vehicular de Guatemala no es que se renueve cada año de vehículos nuevos, sino que importamos la mayoría de Estados Unidos. En Estados Unidos utilizan E10, inclusive E15. O sea, y realmente lo que estamos tratando de ver acá también es que la experiencia internacional demuestra que con un E10 no pasa no hay que hacer ninguna modificación en los vehículos. Entonces eso como Ahora, que Aida, y perdona, sí, te pongo una cosa, en muchos países, y entre esos Estados Unidos ya ni siquiera lo publican. O sea, sí. tú no encuentras que están con el E10, porque es que E10 ya es norma. En nuestros países todavía decimos y sacamos pecho y decimos biogasolina. En Estados Unidos dicen, no, es que esa es la base. O sea, ¿por qué voy a publicar la base? Pues si no hay otra opción. Entonces, a partir de ahí sí ya venden combustibles con mayores porcentajes, pero hasta el 10 ni siquiera lo publican. O sea, en resumidas cuentas es que ya no existe otra. ¿Sí? Ok. Sí, gracias, ingeniero. Otra pregunta que tal vez me voy a animar a contestarla, ingeniero Villegas. Don Carlos Telón, de la Mancomunidad Sureña, ellos son 4 municipalidades del sur, ¿sí? Que es Escuintla, Iztapa, San José y Guanabazapa. Ellos realmente son una mancomunidad de municipalidades que tienen mucha visión para reducir emisiones, cambio climático, nos está compartiendo en el chat. Pues somos Ellos California, Guatemala. Somos California y Guatemala. sí, cabal, Muy son los bueno, California, Guatemala. excelente. Y me preguntaban en el chat, y si nosotros queremos comprar alcohol, y si como por municipalidad lo queremos hacer, se puede, ¿sí? Y aquí le va la respuesta, pues se las puse por escrito, pues se los quería ampliar un poco. Guatemala tiene una ley vigente, o sea, desde el 85, el decreto 1785, que está vigente pero inoperante. Cuando digo esto es que no se puede lograr implementar aunque se quiera, porque la ley, como que a veces la ley como que restringe. El principal problema es de que, por ejemplo, si hubiera voluntad o que los productores de alcohol quisieran venderle a la Masur específicamente como alcohol, no se puede vender. ¿Por qué? Porque la ley dice que el gobierno, es decir, el ente rector, el Ministerio de Energía y Minas, tiene que ponerle el precio. Entonces viene el Ministerio de Energía y Minas y con toda la razón del mundo dice, nosotros no podemos poner precio porque tenemos un mercado libre, de libre competencia en cuestión de los combustibles y tienen toda la razón. Entonces esa ley se quedó varada en el pasado, en donde cuando fue en su momento se realizó, solamente un año estuvo operando y luego después se liberó el mercado de hidrocarburos, entonces ya no se puede porque el gobierno ya no puede poner precio. Pero entonces dice los productores de alcohol, pero pónganme, pero no se puede. Entonces es como complicado, se está en ese círculo. Y vemos muchísimo interés también del Ministerio de Energía y Minas en ver esta legislación, ver cómo se puede también trabajar en ello y por eso mismo también es muy importante tener a gente capacitada que entendamos esta situación, que tenemos un producto
de buena calidad que se debería utilizar localmente. Pero entonces lo que se requiere, don Carlos, es también modificar el marco legal, ¿sí? Y yo creo que también el Ministerio de Energía y Minas puede encontrar, como lo han hecho en otros países del mundo, salidas técnicas en donde también se puede apoyar a través de la academia, como todas las universidades que están acá, de otras experiencias como la de Colombia, de todo lo que tiene Sudamérica. Y la idea es necesario definitivamente actualizar ese marco legal, y eso va a ser necesario. Y como decía el ingeniero Villegas, es también nosotros generar nuestra propia data, que es lo que se está haciendo ahorita, se ha ido haciendo bastante data, y que al final los resultados son iguales a los de los otros países, pero a veces es necesario que lo hagamos localmente. Nos quedan 6 minutos, no sé si alguien más quiere hacer una... No, es que me ¿Sí? encanta la pregunta y dos aportes. Por favor. Usted no tienen un buen combustible, tienen el súper excelente combustible de etanol que hay en el mundo. Es que es avanzado, es que rara vez consigo yo en estos países en los cuales hemos arrancado etanol avanzado, y ojalá tuviera la disponibilidad de estos países que tienen ustedes. Entonces no es un buen combustible, ustedes tienen súper excelente. Uno, dos. Mire, es importante toda esa regulación, y al final mi recomendación es, mire, el gobierno debe legislar sobre un mínimo, que el mínimo ahora dijimos que debe ser obligatorio, que es que hay políticas obligatorias, porque independiente de lo que quiera hacer alguien, yo no puedo afectar a todo un mundo o a mi comunidad o a mi hermano o a eso simplemente porque yo no quiera. Entonces tiene que existir un mínimo, pero también que la política permita que ciertas municipalidades, como tú dices, ciertas alcaldías, teniendo en cuenta sus problemas, ¿sí?, puedan adoptar cosas superiores. Les doy el ejemplo. En Colombia, pues acá la ciudad de Medellín, que es la segunda ciudad del país, tuvimos que subir el volumen de etanol, y una de las condiciones que nos llevó a eso es que nosotros somos un valle rodeado de montañas. Quiere decir que nosotros no tenemos viento que nos ayude a sacar la contaminación. O sea, nosotros somos una ciudad muy industrial, ¿sí?, muy pujante y todo, pues y reconocida a nivel mundial pues por temas de tecnología e innovación, pero tenemos un gran problema, es que somos un valle rodeado de montaña. Por lo tanto, nuestra contaminación siempre se queda dentro del valle. Entonces, quiere decir que aquí somos más exigentes, aquí el parque ya eléctrico ya muy elevado, toda la parte de motocicletas y bicicletas es muy elevado, pero básicamente es porque tenemos un gran reto, y es que nuestra ciudad ambientalmente tiene un problema. Entonces, eso lo ha llevado a que el alcalde de la ciudad ha generado políticas en las cuales hoy nosotros tengamos el porcentaje más alto de etanol que tiene todo el país. Entonces eso también te concluye que si lo ideal es que cada región tenga su propio, cumpliendo el mínimo, que debe ser un tema obligatorio y dictatorial desde el punto de vista de gobierno, a partir de ahí pueda tener políticas más localizadas teniendo en cuenta su problemática o su deseo, como en California, es que desean ser los mejores, perfecto, yo creo que eso es muy positivo. Ok. Ingeniero, aquí tiene una pregunta que me parece bien importante. Dice, ¿cuál ha sido la postura y qué tanta apertura han tenido los distribuidores de combustible en otros países ante las propuestas de este tipo de política del uso del etanol? O sea, ¿cómo se han comportado los importadores o distribuidores de combustibles en otros países? Nos preguntan. Bueno, se lo voy a responder como hay veces yo respondo. Es que les ha tocado, y Colombia no fue la primera. Entonces, cuando en esas mesas dicen, no, pero es que ya soy, un momentico, usted es internacional, usted es multinacional, usted está en 200 países, porque ahora que digo yo en mi país que estoy preocupado, usted me dice que no puede, y en 199 países usted ya lo hizo, primera. Entonces, sí me gusta ser tajante en eso, que uno no le está diciendo a un distribuidor, venga, es que vamos a usar gasolina con plutonio y somos los primeros. Sí, ahí sí empieza uno a tener una conversación diferente. Pero cuando yo le digo, oiga, es que yo ya quiero ser el país 450, para no ser el 451, quiero ser el 50. Entonces no me diga nada porque usted ya lo hizo en 449, porque usted es una multinacional. Segundo, la tecnología es mínima que se necesita, simplemente son unas mezclas y eso no tiene ningún problema. Entonces al final, esto es algo que
puede tener al principio pues alguna cosa porque el statu quo, pues nadie abandona fácilmente el statu quo, pero no existe ningún elemento ni tecnológico, ni que haya que cambiar la industria, ni que haya que cambiar cosas, o que sea que se va a inventar algo que nunca se ha hecho, que impida un arranque de estas cosas. Entonces, al final, la respuesta es, con algo de roce siempre se ha hecho, pero ha sido mínimo al principio. Después ellos ya pues, mandan sus departamentos de ingeniería y en 2 segundos hacen eso porque replican igual su planta como la tienen en cualquier parte del mundo. Sí, gracias, gracias, ingeniero. Al final es como la experiencia ya existe. Ya se ha hecho, simplemente el tema es, yo creo que lo más importante es unir esfuerzos, sentarse en una mesa, platicar de los temores, llevar acuerdos, generar la normativa, o sea, todo esto es bien importante y algo que decía la ingeniera Ortiz si se van a poner, cómo se pone de acuerdo, es muy importante dejar sobre la mesa cuáles van a ser las condiciones. Preguntaba si necesitaba subsidios también. El tema del caso de Guatemala, pues básicamente se produce el alcohol, se exporta a mercados internacionales, no es porque seamos de países desarrollados que nos digan, a ellos los vamos a pagar más porque pobrecitos, no, es un precio internacional y que se compite con los mayores productores de alcohol. Lo que sí es importante es dentro de estas políticas públicas definir cómo se va a tratar un combustible renovable a un combustible fósil. Luis Fernando Villegas no me dejará mentir que igual la experiencia a nivel internacional es que en el caso del alcohol a veces no tienen impuestos específicos o les exoneran unos impuestos por ser combustibles renovables, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Argentina hay un impuesto al CO2 que obviamente el alcohol no lo tiene, ¿verdad? Porque es renovable y porque hacemos todo el impacto que esto tiene. Tal vez en algunos países sí se ha empezado con el tema de subsidios porque tienen que empezar desde cero, pero tal vez ahí te dejaría la palabra, Luis Fernando, y ahí tal vez terminaríamos de que esa es la práctica, ¿verdad? Que el alcohol se trata diferente y por eso es muy importante determinar cuáles son las condiciones para saber cuál es el precio al final de cuál va a ser el precio, si tiene impuestos, si no tiene impuestos, si va a ser sujeto a este o no al otro, que es muy importante definir dentro de la política y legislación. Bueno, esa es también de las grandes preguntas y creo que después vamos a tener una charla y es, hablemos sobre las cosas. Mire, los países, los primeros que arrancaron, los primeros, estamos hablando hace casi 20 años, tuvieron que hacer cambios en las estaciones. ¿Por qué? Porque no tenían, se acuerda que yo les mostré esos contenedores herméticos en la estación, porque algunos elementos tecnológicos en la estación no eran tan aptos. Hoy, después de 20 años, todas las estaciones ya han comprado esos elementos. O sea, hoy no utilizan prácticas antiguas eso. Entonces, el impacto sobre la estación es un impacto mínimo, pero los países que arrancamos hace muchos años con esto, pues sí teníamos que ser conscientes de que podría haberse dado en algunas estaciones algunos problemas. Pero para mí el tema de estaciones es un tema que ya está en otro ámbito porque esos elementos llevan más de 30 años en el mercado y ya tuvieron que haber sido adquiridos no por el etanol. 1. 2. Sobre el tema de otros subsidios y es la producción. Mire, vuelvo y repito, donde arrancamos tanto Panamá como Colombia, como cuando ayudamos a Ecuador y eso, no producían etanol para vehicular y ni siquiera etanol avanzado. Entonces eso sí ameritaba de que los productores tuvieran que hacer alguna que otra de eso. Hoy ese segundo para ustedes tampoco. Entonces ya llevamos 2 que no aplica porque ustedes hoy son exportadores. Sobre las plantas distribuidoras, vuelvo y dicho, ya ellos, existe toda la tecnología, existe toda la expertise, la modificación es el mismo que se está almacenando en lámina negra, como les dije, son las mismas bombas y todo eso, básicamente lo que está haciendo es un proceso de inyección, ¿sí? Y de almacenamiento de un etanol puro. Entonces, parque vehicular automotor de transporte, carro tanques y eso, no tienen ningún problema, ya lo vimos, entonces tampoco hay la parte de transportes. Entonces, la parte concluyente es que, con todo respeto, y ojalá no me lo tomen, porque yo los quiero mucho a ustedes y a ella la quiero mucho, no tomen estas palabras como despreciativas, sino antes como alarma. Es que ustedes ya son el 454 que se va a montar en esto. Por lo tanto, toda la industria ya está madura, ¿sí? Por lo tanto, ese impacto que pueda tener de o subsidios o un montón de cosas
ya eso ya está incorporado dentro de la industria, porque ya es el día a día, ¿no es cierto? Entonces, salvo unos puntos muy precisos que tengo que subsidiar a la gente, a los dueños de los vehículos. No, porque ya los vehículos ya no están, no tienen problema. Entonces, mira, por eso quisimos ser muy exigentes y darles mucha información de cómo la cadena tiene ese punto. Ahora, beneficios, sí, como muchos países han adoptado, ya para terminar, han adoptado de que como esto es un compuesto, como lo decía la ingeniera Ida, que tiene todo el beneficio, tiene unas ventajas, ¿sí?, de exoneraciones. En Colombia, Panamá existían. Y es lo normal. Ya sabemos cada día que las fuentes de energía, como la eólica, solar y eso, por su tema ambiental, pues tiene mejores tratamientos que otras fuentes que no lo son. Entonces, tiene beneficios y en todos los países ha tenido. Y lo tercero, que es muy importante, y Colombia lo tiene, y es, ¿qué pasa cuando yo tengo una fuente de etanol propia que es avanzada, ¿sí? O que proviene del maíz, como ya vimos, así no tenga certificación, y la estoy comparando con una fuente de etanol, un origen de etanol, que no tiene el impacto, como vimos en esa gráfica donde veíamos el impacto del CO2, o sea, no es capaz de generar el 70% de retiro de gas efecto invernadero sobre eso. ¿Qué han hecho algunos países? Colombia, para permitir en parte, ya por volúmenes muy grandes, porque ya hay peligro de abastecimiento y eso, importación de etanol, lo que hizo es que Colombia reglamenta el origen del etanol. O sea, si el etanol es un etanol que fue no por el país, sino que se fue producido por fuentes que no llegan a ser cercanas a un etanol avanzado, tienen un arancel diferente al etanol que se pueda importar si proviene de fuentes que están cercanas al 70%. Y acá eso funciona perfectamente. Cuando se importa etanol de maíz, no tiene ningún arancel diferente, ¿sí? No tiene, pues no tiene un sobrearancel, entra a competir con el etanol nacional, pero si viene de otras fuentes de otros países, donde no necesariamente ese productor, no el país, ese productor, que eso sí que debe ser claro que esto no es un problema de países, ese productor, su proceso productivo no tiene su balance en huella de carbono cercana al 70, pues paga un arancel ambiental. No sé si les quedó claro. Sobre las Gracias, experiencias de muchos países. ¿Sí? ya nos pasamos unos minutos, mil disculpas, solo me quedo aquí. No quiero dejar de responder la pregunta de la arquitecta Hernández, pero tal vez de lo que es bien importante, dice cómo van a hacer las agencias de carros para decir que esto sí se puede. Yo te lo cambiaría, arquitecta, porque al final la experiencia internacional ha demostrado que esto sí se puede, ¿sí? La mayor cantidad de vehículos vienen de Estados Unidos, es otra cosa. Y lo otro, les dejo una tarea, ¿verdad? Se los dejo a todos, es que por favor revisen el manual de su vehículo. La mayoría de los vehículos de los manuales ya dice 10% de alcohol. Inclusive los vendedores o las agencias, porque yo lo he hecho, ¿verdad? Es como que la parte que he hecho, ni saben, ni conocen, ni tienen por qué saberlo, ¿no? Ni tienen por qué saberlo, Uno le porque no dice, está en el país. no, uno le dice, busque la última página del manual del carro y preciso, ahí está. Ahí está. Entonces se los dejo de tarea. Vamos a, ya la otra clase es la última, por favor no se la pierdan. Vamos a hablar sobre las importancias políticas públicas, vamos a seguir con este tema. Vamos a ver el caso de Guatemala, en donde cuál es el andamiaje legal y todos los compromisos internacionales que tiene el país para que eso se pueda llegar a implementar y mitigar el cambio climático y cumplir con los acuerdos de París. Eso es bien importante. Y vamos a ver por último, el del ingeniero Zambrano de la Universidad del Valle de Guatemala, va a contarle el caso de Guatemala, todos los detalles que hemos visto como condensados, y vamos a tener ya las conclusiones del taller. Y muchísimas gracias y nos vemos el martes, primero Dios. Que pasen un feliz día. Muchas gracias a todos. Gracias, ingeniero Villegas.